¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para acercarnos a los temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, les saludo desde La Habana, y desde Moscú, Oleg Leonov Armas. Un saludo, Oleg. Un saludo, Claudia, un saludo a todos nuestros espectadores y, como siempre digo, aquí estamos desde Rusia para tratar los temas de la agenda internacional desde una perspectiva de cómo se ven desde Rusia y desde Moscú en particular. Y hoy vamos a tratar sobre varios temas bastante importantes que nos tocan a nosotros, y les invito a nuestros espectadores a quedarse hasta el final porque vamos a ver muchos diferentes enfoques, ¿no?, de este problema, y vamos a hacer un repaso histórico porque el problema del que vamos a tratar hoy no surgió ahora, sino que tiene una larga historia. Estaremos hablando en este podcast sobre el anuncio o lo que reiteradamente se ha mencionado en los medios de el posible suministro de los misiles cruceros Tomahawk a Ucrania por parte de Estados Unidos. Eso sería un primer tema. También sobre la visita de Zelensky a la Casa Blanca, este encuentro que hubo con el presidente Donald Trump, y el cambio de postura que se observa, según la prensa, sobre de Trump con respecto a Ucrania. También un poco actualizar sobre lo que ha sucedido en Gaza después de este acuerdo de paz tan frágil que se ha logrado firmar. Hagamos una pausa y enseguida comenzamos. De Moscú a La Habana, entérate de primera mano sobre lo que verdaderamente opinan los rusos. Se ha hablado muchísimo en estos días en la prensa sobre el posible suministro de los misiles cruceros Tomahawk de fabricación estadounidense a Ucrania. Yo quisiera que me comentes un poco, me actualices un poco sobre en qué ha quedado esta situación y cuál, por supuesto, es la reacción de Moscú al respecto. Bueno, para hablar de este problema, primero me gustaría iniciar diciendo con que Moscú ve con bastante preocupación todo este tema, porque hay que tener en cuenta que los misiles Tomahawk no son misiles de crucero cualquiera, son misiles con capacidad estratégica, en otras palabras, traduciendo, son misiles que pueden llevar ojivas nucleares y que tienen un alcance tal que prácticamente siendo disparados desde el territorio de Ucrania podrían cubrir todo el territorio europeo de Rusia. Y en un caso u otro, para Rusia sería un peligro, porque hay que tener en cuenta que cuando los militares ven en sus radares que un misil de este tipo fue lanzado, ellos no pueden calcular o no pueden saber si viene este misil con una ojiva tal o con la otra. Siempre suponen, ¿no?, que este misil es un peligro número uno y que puede llevar de alguna manera u otra alguna ojiva nuclear. Y aunque sabemos que Ucrania no tiene ojivas nucleares, pero un general ruso, ¿no?, un comandante ruso en ese momento va a suponer lo peor, y esto podría causar una escalada bastante importante en toda la región, sobre todo en Europa. Y aquí en esta parte me gustaría hacer un pequeño repaso histórico para ver por qué este tema de los misiles Tomahawk no surgió ahora de la nada. Viene desde bastantes años ya, desde incluso la época de cuando la presidencia de George W. Bush, ¿no? Porque en la época de la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS tenían una serie de convenios de reducción de armamento estratégico, ¿no?, de armamento nuclear, sobre todo en Europa. Y uno de esos acuerdos era el famoso Tratado INF, que limitaba el uso de misiles de pequeño y mediano alcance en Europa. O sea, cada país mantenía sus misiles estratégicos intercontinentales, ¿no?, como se le llaman, de largo alcance, pero el uso de misiles de corto y mediano alcance, como vendría siendo Tomahawk, en Europa estaba limitado. ¿Por qué surge esta necesidad? Porque siendo estos misiles capaces de portar armas nucleares y teniendo un alcance bastante reducido, ¿no?, como se dice, un misil de corto y mediano alcance, puede llegar a su objetivo de forma muy rápida. O sea, pueden atravesar 1.500 kilómetros y alcanzar alguna ciudad europea en cuestión de minutos. Y en esa cuestión de minutos es imposible ya detenerlos prácticamente. O sea que una vez lanzado no hay vuelta atrás. Y por eso es el peligro de este tipo de misiles.
a diferencia de los misiles estratégicos intercontinentales que tienen que salir a la órbita terrestre, dar varios giros alrededor de la Tierra para después caer sobre su objetivo. Entonces llevan más tiempo, ¿no?, en alcanzar su objetivo, y en esos minutos sí se le puede dar la orden de cancelar la misión y abortarla, ¿no? Esa misión queda abortada. Por eso se supone que estos misiles de corto y mediano alcance son un peligro, son, como dicen acá en Rusia, un boleto en una sola dirección. Una vez que te montas en ese tren ya no puedes salirte, ya no hay vuelta atrás. Entonces, por eso se habían alcanzado estos acuerdos entre la URSS y Estados Unidos en su tiempo. Después de la caída de la Unión Soviética, estos tratados por inercia, ¿no?, siguieron prolongándose, hasta que llegó el presidente estadounidense George W. Bush con su famosa guerra contra el terrorismo, y fue uno de los primeros en salirse de uno de los tantos acuerdos. Hay que tener en cuenta también, esto se lo explico a los espectadores porque a lo mejor ellos no lo entiendan bien, que entre la URSS y Estados Unidos, y entre Rusia y Estados Unidos posteriormente, existieron una serie de acuerdos. O sea, no era solamente un acuerdo sobre los misiles de corto y mediano alcance, eran una serie de acuerdos sobre también, por ejemplo, sistemas defensivos. Porque aquí viene siempre la famosa eterna rivalidad, ¿no?, entre la espada y el escudo. En este tema de armas estratégicas y armas nucleares, embarca no solamente los misiles, que vendrían siendo la espada, ¿no?, sino también embarca los sistemas antimisiles. O sea, porque si un país de repente crea muchos sistemas antimisiles y de repente se siente protegido más de lo normal, tiene la tentación, ¿no?, de lanzar los misiles estratégicos primero, como que sintiéndose refugiado, ¿no?, detrás de un sistema de antimisiles. Por eso, además de la reducción de los misiles estratégicos, también se habían pactado diferentes tratados, como el Tratado START, que lo que regula es la limitación, ¿no?, de estos sistemas antimisiles. O sea, que cada una de las partes reducía tanto su espada como su escudo. Y aquí vendría el Tratado START, del que se salió en su tiempo George W. Bush, emplazando diferentes sistemas antimisiles, supuestamente refugiando, ¿no?, esa decisión con el programa misilístico iraní, pero esos sistemas antimisiles estaban emplazados a lo largo de la frontera rusa, más específicamente en Polonia y en Rumanía. Por supuesto que o sea que, en otras palabras, ¿no?, Estados Unidos puso su escudo justo en la frontera rusa. O sea que un poco como que limitando la capacidad de respuesta de los misiles estratégicos rusos. Y eso supone una amenaza para Rusia, porque entonces le priva a Rusia de la posibilidad de responder a un hipotético ataque nuclear y como que cambia la balanza, ¿no? Entonces, después de eso, Estados Unidos se ha ido saliendo de diferentes tratados estratégicos, y eso impulsó a Rusia precisamente a desarrollar una nueva generación de nuevas armas estratégicas, que es la que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? El famoso Oreshnik, por ejemplo, viene de ahí. También se ha hablado mucho, Putin incluso anunció, ¿no?, hizo un anuncio que próximamente Rusia anunciará un nuevo tipo de arma estratégica que hasta ahora ningún país tiene, y acá se especula mucho que se trata de armas hipersónicas, ¿no?, que por los sistemas de antidefensa, antimisiles de hoy, son prácticamente imposibles de detener. ¿Por qué viene todo este repaso histórico? Pues porque precisamente los sistemas antimisiles que Estados Unidos había emplazado en las fronteras de Polonia y Rumanía, en las fronteras rusas, ¿no?, más cercanas a Rusia, Putin mismo ha declarado en repetidas ocasiones que esos sistemas tienen la capacidad de portar misiles Tomahawk, que son de mediano y corto alcance, que estaban prohibidos por los tratados anteriores. Y esto fue lo que impulsó a Rusia precisamente a desarrollar sus nuevos tipos de armas. Ahora, el emplazamiento de misiles, el hipotético emplazamiento de misiles Tomahawk en Ucrania sería una amenaza número uno para Rusia, perdón. O sea, le estás dando a un país que se declara abiertamente enemigo de Rusia y cuyo objetivo es destruir a Rusia, tomar Moscú y quemarla, porque eso lo han dicho los funcionarios ucranianos en repetidas ocasiones, le estás dando la posibilidad de empezar una guerra nuclear en Europa. Y por supuesto que Estados Unidos a lo mejor no sea el menos afectado, aunque en un hipotético conflicto global Estados Unidos también va a ser afectado, pero el mayor afectado va a ser Europa en su conjunto. ¿Por qué? Porque precisamente en ese caso los objetivos número uno para Rusia serían estos sistemas antimisiles que Estados Unidos ha desplazado en Polonia y Rumanía. En otras palabras, resumiendo, si de repente a Ucrania le da por usar esos misiles con capacidad de portar armas nucleares, Rusia responderá rotundamente destruyendo primeramente los sistemas antimisiles estadounidenses para después poder hacer un ataque de respuesta sobre Estados Unidos.
O sea, esto para que tengan en resumen, ¿no? La magnitud del problema que se está causando. Aquí también me gustaría a pasar a una segunda parte, ¿no? Que es que este tipo de misiles, como estaban prohibidos su uso en tierra, los Tomahawk específicamente, por los tratados estaba prohibido su uso en tierra, pueden ser emplazados solamente en medios marinos, ¿no? En buques o por la aviación estratégica. O sea, aviones bombarderos estratégicos que salen del territorio de Estados Unidos o de Inglaterra, por ejemplo. No tienen emplazamiento terrestre. Entonces, sí, constante, claro. Por tanto, necesariamente tiene que haber militares estadounidenses en un posible, ¿no? Un posible suministro de esos misiles. Deberían también estar los militares estadounidenses en tierra para poderlo... Claro, ¿Es así? específicamente eso. Y más que eso, necesitarían transferirle a Ucrania los medios de lanzamiento. Esa tecnología. Sí, Exacto. esa tecnología, porque Ucrania no la tiene, porque no basta con tener la bala, tienes que también la escopeta que pueda disparar esa bala, ¿no? Y Ucrania no la tiene. Entonces, ¿qué implicaría eso? Que Estados Unidos o tiene que transferirle, esto en caso fantástico, ¿no? a Ucrania sus buques navales, que lo va a emplazar en el Mar Negro para poder disparar el Tomahawk. Esto lo vemos prácticamente imposible. Le transfería naves, ¿no? Tecnologías o aviones capaces de portar esos misiles, o sea, bombarderos estratégicos. Tampoco, lo veo muy poco probable. Si escasamente pudieron reunir por todo el mundo varios F-16 ya un poco obsoletos y viejos para transferírselos, aviones nuevos de nueva generación no se los van a transferir, seguro que no. Entonces, también hay algunos sistemas terrestres creados últimamente en los últimos años, pero esos sistemas están siendo probados, todavía han demostrado su ineficacia y están siendo emplazados mayoritariamente en el territorio asiático, ¿no? A lo largo de la costa china. Porque también aquí en este podcast hemos hablado varias veces que ahora el objetivo número uno internacional, ¿no? En esta confrontación de la administración Trump es China, es la contención de China. Entonces están emplazando estos sistemas terrestres en Filipinas, en Japón específicamente, para un poco como contener, ¿no? Lo que ellos llaman la expansión china por Asia. Y yo dudo mucho que se lo vayan a dar a Ucrania. Entonces, si desde un principio se sabe que Ucrania no posee esta tecnología y que en caso de que Estados Unidos se la transfiera, van a tener que ser operadores estadounidenses los que operen esa tecnología, porque los militares ucranianos no tienen la capacidad de operar esos sistemas y yo lo veo muy poco probable que le den la capacitación y, ¿cómo se llama?, la llave, ¿no? Para que ellos puedan lanzarlos ellos mismos, porque Estados Unidos va a querer controlar cada lanzamiento. Que Dios no quiera que ellos manden un misil, no sé, para Moscú, para el Kremlin, porque sería una escalada y Estados Unidos no son tontos. Entonces, van a tener que ser operadores estadounidenses y esto implica también a Estados Unidos directamente en el conflicto. Entonces, teniendo en cuenta todo este repaso histórico que hice y este trasfondo, ¿no? del problema actual, yo diría que este tema de los Tomahawk para Ucrania vendría siendo más bien como una campaña propagandística, un poco como que para, por una parte, un poco asustar, ¿no? a las élites rusas y por otra parte tener algo de qué hablar sobre el conflicto y un poco como que combatir aquella narrativa negativa para Kiev que está teniendo lugar ahora en el frente, porque Rusia sigue avanzando por todos los frentes. Ya hemos visto hace poco el gobernador de la región rusa de Jersón declaró que ya las tropas rusas incluso están dentro de las ciudades, ¿no? de los suburbios sur de Jersón, y Jersón es una ciudad bastante importante en Ucrania. O sea que Rusia está avanzando ya a paso acelerado y ellos no tienen nada con qué contrarrestar, ¿no? esa narrativa en el campo informativo. Entonces, hemos visto cómo, ¿de dónde surgió este tema de los Tomahawk? Pues porque el presidente Zelensky primero lo anunció que sería bueno que Estados Unidos transfiriera estos sistemas. Fue el presidente Zelensky el primero en anunciar esto, ni siquiera esto provino de Estados Unidos. Entonces, primero la prensa ucraniana tomó las palabras de Zelensky, les empezó a dar promoción, ¿no? por todos los medios. Después la prensa globalista tomó ese tema también, empezó a lanzar ese tema y así fue como llegó esa rueda, ¿no? Llegó a la Casa Blanca y el presidente Trump, hemos visto como últimamente con la visita de Zelensky, tuvo que tomar el tema, porque ya la prensa lo estaba hablando demasiado, y decir que sí, que bueno, que a lo mejor hipotéticamente nosotros podríamos pasar esa tecnología, pero, dijo él explícitamente, primero yo tendría que hablar con Putin sobre este tema. ¿Y qué van a hablar con Putin sobre la transferencia de Tomahawk para Ucrania? O sea, que Trump en su
en su típica forma de hablar, ¿no? De showman, no dijo ni sí ni no. Pero está muy claro. Claro, pero a ver, el propio hecho de que no haya dicho sí y de que haya insinuado de que va a tener que hablar con Putin, y la respuesta de Putin evidentemente va a ser la negativa a todo esto, porque Putin va a saber explicarle todo esto que yo le expliqué ahora en breve, ¿no? A nuestros espectadores sobre el trasfondo histórico y el peligro que supone para Rusia. Putin se lo va a explicar muy claro a Trump, y Trump no le va a quedar de otra que decir que no. Y además de eso, de haber troleado Trump a Zelensky durante su visita a Estados Unidos, vimos también como Trump, en una de las tantas conversaciones que tuvo con el presidente Milei recientemente, insinuó así de repente, por casualidad, de que, bueno, miren, los ucranianos quieren los misiles Tomahawk y ustedes no quieren misiles. O sea, Trump dirigiéndose a Milei, diciéndole, no quieren algunos misiles Tomahawk, nosotros se los podemos dar. Incluso dijo que ustedes los podrían usar contra la oposición, porque los demócratas acá en Estados Unidos seguro los usarían contra nosotros. O sea, él entrelazó todo su tema interno con el tema de Latinoamérica, con Milei, pero todo esto yo más bien lo vería como un troleo, ¿no? Más bien de Trump. Sabemos que Trump le gusta hacer este tipo de burlas. Es un troleo a Ucrania, como que diciendo, miren, a ustedes seguro no se los vamos a dar porque vamos a tener que hablarlo con Putin, pero miren, a Milei sí se los puedo dar si él me los pide. Y que esto más sino como una forma de un poco de burlarse, ¿no? De la proposición de Zelensky. Exactamente. Por eso también hemos visto en estos días un reclamo por parte del presidente ucraniano Zelensky a sus aliados, diciendo que no han cumplido con esa iniciativa que se había lanzado en algún momento de que los países aliados, los países europeos, iban a hacer la compra de las armas fabricadas en Estados Unidos para suministrárselas a Ucrania. Es como un reclamo de que me están dejando sin ningún tipo de apoyo. Bueno, hagamos una pausa acá y volvamos para un segundo momento. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Hablemos entonces un poco sobre lo que sucedió en el encuentro entre el presidente Trump y Zelensky, que según ha trascendido en prensa, Trump le insiste a Zelensky que es momento ya de que se detengan el avance, ¿no? en el combate como tal, y que es necesario que ceda en algunos elementos que hasta ahora Zelensky se ha negado. Me refiero, por supuesto, al tema de los territorios. Incluso, según algunos medios de prensa estadounidenses, se insinúa que se le instó al presidente Zelensky a entregarle a Rusia la región del Donbass. Yo quisiera que me comentaras un poco cómo se ha visto este encuentro en Moscú y cómo ha trascendido la noticia. Bueno, desde Moscú oficialmente no han comentado nada de esto hasta ahora, ¿no? Pero sí puedo hacer un repaso de lo que se ha venido diciendo anteriormente a toda esta información. Desde Rusia, la posición de Rusia no ha cambiado en ningún momento. La posición de Rusia siempre ha sido desmilitarización, denazificación de Ucrania, estatus neutral para Ucrania y los 4 territorios nuevos, ¿no? Que vendrían siendo Gerson, Zaporozhye, Donetsk y Lugansk, pasan a ser territorios constitucionales de Rusia en toda su frontera, ¿no? Y esta posición hasta ahora, oficialmente, al menos, no ha cambiado. Y no creo que vaya a cambiar porque las élites rusas son bastante constantes en estos temas. O sea, si una vez ellos dicen que va a ser así, ellos van a ir hasta el final para lograrlo. Y en poco van a ceder. Lo que sí estamos viendo también ahora es que se ha dicho también en la prensa, ¿no? Se ha filtrado, por lo menos en New York Times creo que fue, que se filtró, esto lo pongo entre comillas para los que nos escuchan y no nos están viendo, se filtró que Putin supuestamente le propuso a Donald Trump, ¿no? Que le propusiera a Ucrania respectivamente, que le dejara los territorios del Donbass a Rusia y que él entonces le cedería los territorios no ocupados de Gerson y Zaporozhye a Ucrania. Desde acá, desde Rusia, no han respondido a esa filtración supuesta de ninguna manera, pero sabemos que en la prensa estadounidense a menudo siempre se filtra algo que después a posteriores resulta no ser verdad, que resulta más bien como un intento, ¿no? De las élites globalistas y más bien demócratas, porque sabemos que el New York Times es más bien del bando demócrata, ¿no? De cómo crear un quiebre, ¿no? Entre Putin y Trump de esta esfera. Pero también sabemos que ni Putin ni Trump son personas que se dejen intimidar por filtraciones, por malas filtraciones, ¿no? Mal llamadas filtraciones de este tipo. Y tanto el propio Trump siempre lo ha dicho, que esos son los famosos fake news, ¿no? Acusa siempre a la prensa globalista estadounidense de fake news. Y en Rusia simplemente a estos temas, cuando este tipo de filtraciones, simplemente no le dan menor importancia. En algún caso, a lo mejor algún periodista occidental le pregunte a Putin o a Peskov sobre esto y seguramente así pasajeramente dirán que no, que eso nunca se habló. A ver, esto es suposición mía, porque yo no estuve en el encuentro entre Putin y Trump,
pero viendo, viendo todas las declaraciones rusas en dinámica y conociendo un poco las actitudes rusas, de las élites rusas sobre este tipo de declaraciones, puedo suponer que esto no tiene nada de realidad en el trasfondo. Lo que sí es realidad también que Putin mismo lo ha dicho, que está de acuerdo con sentarse en la mesa de negociaciones con Zelensky, incluso también lo he dicho aquí varias veces, que Moscú no reconoce a Zelensky como presidente legítimo de Ucrania por varias razones que no nos vamos ahora a delatar porque lo hemos hablado bastante en este podcast. Pero Putin está de acuerdo con sentarse con Zelensky en la mesa de negociaciones una vez que ya se ha llegado a un acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que vemos que propone Zelensky en su lugar? Bueno, al principio del conflicto él decía que no iba a sentarse con Putin en ningún caso en la mesa de negociaciones. Pero después, viendo cómo transcurre la situación en el frente, justamente viaja a Washington, ¿no? Recibe esta presión de Trump y entonces también en paralelo se va filtrando de que va a haber un supuesto encuentro entre Trump y Putin en Hungría. Y entonces Zelensky, ¿por qué digo supuesto? Porque todavía la parte rusa no lo ha confirmado. Y entonces Zelensky declara que, bueno, que él está dispuesto también a viajar a Hungría y reunirse ahí con Putin. O sea, que una vez más, como que para legitimarse él, ¿no? Como mandatario con el cual Putin se sienta en la mesa de negociaciones para tratar el tema ucraniano. Pero Rusia tampoco va a ceder en esto, ya lo ha dicho varias veces y nunca ha cedido. Putin está dispuesto a reunirse con Zelensky ya cuando el tema esté pactado, o sea, es para poner la firma, darse las manos, tomarse la foto de protocolo y cada uno para sus capitales a cumplir lo acordado. Para llegar a ese acuerdo todavía hay un largo camino, para eso están los diplomáticos, para eso están los enviados especiales de Estados Unidos, los militares, ¿no? Ellos son los que tienen los llamados grupos de trabajo, ¿no? Que se acordó que se iban a establecer algunos grupos de trabajo en las recientes reuniones que tuvo lugar con los representantes de Moscú y Kiev en Estambul, pero que al final Kiev no le ha dado paso, Kiev no ha creado esos grupos de trabajo. Entonces Moscú está ahí a la espera de que lleguen esos grupos de trabajo de ucranianos para sentarse en la mesa de negociaciones y pactar qué es lo que vamos a acordar. ¿Por qué le estoy explicando esto? Para que tengan en cuenta que cuando Zelensky viaja a Washington o dice alguna y otra declaración de que está dispuesto a encontrarse, eso contrasta bastante con lo que en la realidad, en tierra, ¿no? Sucede, que Kiev hasta ahora no ha dado ningún paso para la solución diplomática del conflicto. Y Moscú hoy está a la espera de esos grupos de trabajo ucranianos que lleguen y poder sentarse, ¿no? Y empezar este proceso de negociación. No, es que Moscú ha sido muy claro siempre, o sea, está dispuesto a llegar a esa mesa de negociaciones con ya un acuerdo concreto y que respete, por supuesto, las bases por las cuales se inicia la operación militar especial. O sea, resolver el tema de esa expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia específicamente y, por supuesto, toda esta discriminación, ¿no? de los rusoparlantes, como bien tú siempre has aquí explicado en este podcast. Me gustaría hacer un poco de énfasis tratando este tema de la visita de Zelensky a Washington, cómo fue recibido, ¿no? Porque nadie de la Casa Blanca fue a recibirlo siquiera, con un gran contraste con lo que pasó, por ejemplo, con el presidente Putin cuando viajó a Alaska, ¿no? Que también todos hemos visto esas imágenes, ya lo hemos hablado aquí, tampoco me gustaría repetir, pero eso en el idioma diplomático significa que no están en la posición, o sea, Ucrania no está en la posición de Rusia de negociar de par a par, ¿no? Con Estados Unidos este tema, y siempre es visto por la administración actual de Estados Unidos como un subordinado, ¿no? Además que todo, un subordinado que es molesto, o sea, que es como decimos acá en Rusia, es una maleta sin manilla, ¿no? Que no la puedes llevar, es una maleta que no la puedes ni tirar, pero tampoco te molesta cargarla, ¿no? Entonces a la administración estadounidense todo ese tema de Zelensky y de Ucrania les es bastante pesado. No quieren resolverlo, o sea, quieren salirse de eso, pero no les gusta el tema. O sea, ellos están concentrados más bien en la lucha contra China. Entonces todo este tema de Ucrania ellos lo ven como una estorba, como una molestia. Y es lo que demuestra cómo fue recibido Zelensky, que ni carpeta roja, ni orquesta, ni avión, ni mucho menos aviones sobrevolando por encima de él, ¿no? Y nadie de la Casa Blanca fue a recibirlo. O sea, él se encontró con Trump ya en la Casa Blanca. Sí, se habla mucho también de este próximo encuentro entre Putin y Trump. ¿Qué pasará? Se sabe, por supuesto, que los dos temas fundamentales serán tanto las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, también, por supuesto, el tema de las negociaciones, ¿no? Del conflicto ucraniano. Pero habría que ver entonces de qué manera tiene lugar este encuentro. Hay expectativas, ¿no? Al respecto. Sí, me gustaría hacer una aclaración personalmente mía, que también hemos hablado mucho en este podcast, que lamentablemente las élites estadounidenses hoy día o no manejan muy bien el tema de Rusia, ¿no? En Estados Unidos hay un término que se llama kremlinología, ¿no? Que ellos como que desde la época de la Guerra Fría
habían especialistas, estudiosos de la Unión Soviética, de todos los soviéticos, de Rusia, que se dedicaban puramente a entender cuál es la mentalidad rusa, qué es lo que piensan los rusos, cómo interactuar con ellos, y por eso eran bastante eficientes en eso. Hoy día la calidad de los expertos, ¿no?, en temas de Rusia es muy precaria. Lo hemos visto también con este enviado de Estados Unidos que viajó a Rusia, ha viajado a Rusia varias veces, Witkoff, que cuando se le preguntó cuáles eran las 4 regiones que Rusia reclama de Ucrania, ni siquiera pudo mencionarlas. O sea, ese es el enviado de Estados Unidos que viaja a Moscú y que no conoce el tema desde dentro, desde profundo. Y también en el tema histórico, ¿no?, cuando se ponen a hablar los estadounidenses sobre las relaciones históricas entre Ucrania y Rusia, se ve ampliamente que no lo conocen. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque precisamente la idea de un encuentro en Hungría proviene de Trump, ¿no?, de Estados Unidos. Y demuestra que ni Trump, ni las élites estadounidenses, ni ninguno de sus asesores pudo informarle bien a Trump que al día de hoy, con todas las restricciones europeas que le ha impuesto a Rusia, ¿no?, y a los vuelos de los aviones rusos y a las élites rusas, Putin no tiene manera de llegar a Hungría. O sea, Hungría no tiene salida al mar, no tiene salida a áreas internacionales. Sí o sí tendría que sobrevolar o territorio polaco o territorio de Rumanía, que también es Unión Europea. O sea, que Trump proponga como sede de un encuentro entre Putin y Trump un país al que Putin no puede llegar por las restricciones europeas de hoy mismo, es un poco loco, un poco que te demuestra que Trump no entiende ni siquiera la magnitud de las sanciones europeas contra Rusia y no las conoce. Tendría que convencer a Europa que haga una exclusión en este caso. Y yo creo que Putin, a ver, es mi suposición, ¿no? Yo no me atrevería a decir que va a ser así, pero mi suposición es que Putin ni las élites rusas se van a arriesgar a enviar a su presidente. O sea, yo como ciudadano ruso no quisiera que mi presidente viaje a la Unión Europea a encontrarse con Trump, porque estamos arriesgando a nuestro presidente y yo no quisiera que se hiciera. Yo quisiera que fuera o en territorio ruso, nosotros le podemos garantizar la seguridad totalmente a Trump, igual que pasó en Estados Unidos, o en un territorio neutral, no sé, la misma China, puede ser Turquía, Kazajistán, cualquier país neutral para ambos bandos, ¿no? Entonces, resumiendo un poco esto, que toda esta situación con el supuesto encuentro entre Trump y Putin en Hungría lo que demuestra es la baja calidad de la kremlinología, como le llaman en Estados Unidos, que hoy reina en Washington, ¿no?, en la Casa Blanca. Conocen muy poco a Rusia, entienden muy mal sus problemas, cuáles son sus demandas, y por lo general esto también causa problemas a la hora de sentarse a la mesa de negociaciones y resolver este asunto. Así es. Seguramente es un tema sobre el que volveremos acá en nuestro podcast. Entonces vamos a hacer una pausa acá y retomar con el siguiente tema. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar. En estos días hemos sido también espectadores sobre lo que viene sucediendo en Gaza después de un acuerdo de paz que se firmó entre las fuerzas israelíes y de Hamas y de Palestina, pero también hemos visto cómo se han sucedido algunos eventos que vienen violando ese acuerdo de paz. Hay denuncias de Israel hacia Hamas y de Hamas hacia Israel, o sea, de Hamas diciendo que ellos no han tenido, no están detrás de estos ataques que han habido sobre objetivos israelíes. Y yo quisiera que me comentes un poco cómo se ve esta paz tan frágil que hay en esta región ahora mismo de Moscú y qué se pudiera pensar en unas próximas semanas, qué pudiera pasar en esa región en unas próximas semanas. Bueno, desde el momento que se alcanzó el acuerdo, incluso el propio Putin se había pronunciado y había dado el visto bueno, ¿no?, a este acuerdo, y habían visto con buenos ojos que se alcanzara. Incluso Putin logró declarar, ¿no?, ante la prensa en un momento de que solamente por esto, bueno, si se cumple el acuerdo, Trump podría merecerse el Nobel de la Paz, que al final no se lo dieron. Eso también sería otro tema que pudiéramos hablar después. Un tema bastante interesante, ¿no? Muy interesante. Sí. O sea que hasta ese nivel llegó la bienvenida, ¿no?, de Rusia a ese acuerdo. Pero sí que se habla en las élites rusas y en todo este tema de los expertos rusos y en los medios rusos, de que siempre vieron con escepticismo este acuerdo, porque hay que tener en cuenta que Rusia, Moscú, toma una posición ambidistante, ¿no?, en este conflicto. O sea, entiende los motivos de Israel, le da Israel es verdad que tiene derecho a defenderse ante el ataque del 7 de octubre, ¿no?, que tuvo lugar. También entiende los motivos de los palestinos, o sea, el propio surgimiento de Hamas como un movimiento de resistencia armada
tiene que ver porque Israel no ha cumplido con aquella resolución de la ONU del establecimiento de dos naciones, ¿no?, palestinas. O sea, todo está muy entrelazado. Entonces, como ya dije, Moscú mantiene una posición ambidistante en estos bandos. Siempre criticó la masacre, ¿no?, y la actitud un poco genocida, bastante genocida, de Israel sobre Gaza. Criticó el bloqueo, porque son los civiles los que al final los que más están sufriendo todo este conflicto. Pero bueno, a lo que venía, que incluso dándole el visto bueno a este acuerdo, ya se entendía, incluso en las élites rusas siempre le veían con escepticismo que este acuerdo se fuera a cumplir. Y es precisamente lo que sucedió, porque ya una vez que se han intercambiado los prisioneros, ¿no?, y los rehenes, como se le llaman, los que tenía mantenido Hamás, ya ninguna de las partes ahora tiene ningún incentivo, ninguna buena voluntad, ¿no?, de continuar con este alto al fuego, porque Israel se ha propuesto a crear aquel gran Israel que hemos hablado también aquí en este podcast, ¿no? Y el propio Netanyahu lo ha declarado, y tampoco es de interés de Netanyahu culminar con este conflicto, porque entonces su figura como un primer ministro de guerra terminaría en nada. O sea, él sería sacado del poder a lo mejor y sería perseguido por la justicia. Hay que tener en cuenta que en el propio Israel Netanyahu está siendo perseguido por la justicia, pero mientras está en guerra él como que tiene ese respaldo, ¿no?, tiene esa indulgencia ante la justicia. También el bloque de poder israelí hoy día es un bloque de alianzas de extrema derecha israelíes, todos los cuales están a favor de crear un gran Israel, ¿no?, y en contra de crear un Estado palestino. Entonces Netanyahu tiene que seguirle la rima, porque ellos son sus aliados, ¿no?, en el poder. Tiene que seguirle la rima y no puede ahora echarse para atrás y declarar que no, que lo que yo les prometí a ustedes como aliados políticos míos no lo vamos a cumplir. Eso no puede hacerlo, porque lo sacan del poder rápido también, incluso desde dentro de su país. Entonces, por todas estas razones, acá en Rusia vemos que el conflicto lamentablemente va a seguir. La única solución que estamos siguiendo viendo y la que respalda Moscú es la de la creación de dos estados, que Dios quiera en un contexto de 5, 10, 15 años, a lo mejor con todas estas reconocimientos, ¿no?, que tuvieron lugar recientemente de los países occidentales, reconocimiento de Palestina como un Estado independiente, que la presión sobre Israel se incremente, tanto en la ONU como en la arena internacional, en la arena económica. Pero tendría que ser también una iniciativa, eso también lo dijo Lavrov bastante claro, que cuando le preguntan que por qué Rusia no se posiciona directamente, abiertamente por la creación del Estado y no presiona a Israel y no pone sanciones y eso, ¿no? Lavrov lo explicó básicamente diciendo de que nosotros estamos a favor de todo eso, pero los primeros que tienen que dar el paso a esto son los países de la región, o sea, son los vecinos de Israel. Los propios países árabes son los primeros que tienen que dar el paso. Entonces nosotros, Rusia, como potencia externa, podríamos apoyar esa iniciativa, pero nosotros no podemos lanzar esa iniciativa por iniciativa propia, porque sería la intromisión en la región de un país que no está en el conflicto internamente, ¿no? O sea, que esa iniciativa tendría que venir propiamente de los países regionales. La Liga Árabe tendría que apoyar esa iniciativa primero, y hasta ahora no la ha hecho. Estados Unidos también como potencia, China, o sea, el Consejo de Seguridad de la ONU tendría que apoyarlo, y estamos viendo cómo la administración actual no apoya esa iniciativa. O sea que, en otras palabras, la posición de Rusia es sobre la salida de este conflicto a largo plazo, la creación de dos estados, pero Rusia no ve iniciativa de la comunidad internacional, de la comunidad árabe, para promover con pasos concretos, o sea, más de palabras, en pasos concretos, dirigirse en esa dirección. Y Rusia no quiere lanzarse sola a ese combate tampoco, ¿no? Porque aquí hay un dicho ruso que decimos que un solo combatiente en un campo de batalla no es un ejército. O sea, tendría que ser un ejército de diferentes países que promuevan esa iniciativa. Y hasta ahora, lamentablemente, no lo vemos. Sí, aunque la mayoría del mundo, la mayoría de los países quizás se habían pronunciado sobre la necesidad de acabar con esto, sobre todo las masacres que también desde la ONU se han denunciado, ¿no? Que están sucediendo en Gaza, y que existe muchísima presión a nivel popular, ¿no? Sobre todo en los gobiernos europeos, pero que lo vimos a raíz de esto fue que se fueron pronunciando en la Asamblea General sobre la aceptación de un Estado palestino. Es como tú dices, es necesaria que haya un consenso tanto en el Consejo de Seguridad como en los diferentes mecanismos que a nivel internacional, con los que contamos a nivel internacional para esta resolución de un conflicto que tiene tantísimos años de historia, y que evidentemente esta paz que se ha logrado firmar es muy frágil. Lo vamos viendo, ¿no? Las noticias siguen llegando de decenas de muertos en Gaza por un impacto de misiles, siguen los niños, sigue siendo difícil acceder a la franja
para llevar la ayuda humanitaria. En tanto, es un tema, por supuesto, que como tú dices, lamentablemente no vemos una solución a un corto plazo y sobre que necesariamente tendremos que seguir insistiendo tanto desde los medios como a nivel de las sociedades, ¿no? Para que sea tomado en cuenta el necesario fin, pero así, o sea, la definición de los dos estados, que fue un acuerdo que desde hace ya varios años se había tomado en la ONU y que todavía no se ha concretado. O sea, que más que una presión en palabras, ¿no? Y en declaraciones, porque en eso la mayor parte del mundo... Exacto, una presión práctica. Claro, en eso todo el mundo prácticamente está de acuerdo. Tienen que haber pasos concretos en la práctica a los que Rusia pueda unirse para como llevar esa iniciativa. Y me gustaría aquí también recalcar, para ir finalizando, que lamentablemente, mientras nosotros aquí estamos hablando todo esto y las élites se deciden que si sí, que si no, que si va a haber solución de paz, que si no va a haber otra solución, el pueblo palestino sigue sufriendo. Y el pueblo palestino mismo, lamentablemente, desde dentro, eso también tienen que entenderlo los palestinos, que bueno, espero que, me imagino que pocos nos vean, ¿no? Pero ellos están fragmentados desde dentro. O sea, la Autoridad Nacional Palestina es una cosa, Hamas es otra, está la Yihad Islámica también en Gaza. Entonces, mientras ellos estén fragmentados, desde dentro y no tengan un frente común de lucha como en su tiempo lo logró hacer, ¿no? Yasser Arafat, no va a haber una solución para Palestina. Ellos tienen que entender que ellos son los primeros que tienen que unirse, ¿no? Y como bloque unido empezar a luchar por ese derecho de tener un Estado y en la práctica empezar a luchar por eso. No estoy diciendo una lucha armada, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos internacionalmente como Mahatma Gandhi o Nelson Mandela en Sudáfrica que con su lucha pacífica pero ganando cada vez más adeptos en las masas, lograron sus objetivos. Y yo creo que eso es un camino que tiene que seguir el pueblo palestino. Ya cuando el mundo vea que el pueblo palestino mismo está unido en su lucha para lograr eso, ya se irán uniendo poco a poco diferentes países y irán respaldándolos, ¿no? Ya sea en la ONU o de manera financiera o con actos concretos, hipotéticamente, ¿no? Imponiendo sanciones contra las élites israelíes, por ejemplo, porque Israel también tiene sus élites y ellos tienen sus intereses. Y cuando ellos vean que el mundo entero está contra ellos y de Israel no pueden salir y sus cuentas bancarias, como hace Estados Unidos, ¿no? Sus cuentas bancarias en los países del mundo están siendo bloqueadas y tal, ellos se van a repensar todo eso. Pero hasta que eso no suceda, lo veo muy poca probabilidad de que suceda esto. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para acercarnos a los temas que están en agenda en los medios de prensa. Siempre lo invito que deje sus comentarios en nuestros perfiles en redes sociales para que nos comente sobre qué le ha parecido lo que hemos hablado, sobre algún tema que quizás quiera que abordemos en próximas emisiones. Les reitero mi saludo y nos volveremos a encontrar. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares, una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.